Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez y es un placer nuevamente estar con ustedes, cada uno de los cuales también se conectan a este canal y los que también tienen el deseo de aprender las cosas relacionadas con el ministerio de la palabra. Y hablando de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, las palabras también de Jesucristo, el Hijo de Dios, y las palabras que confirma el Espíritu Santo como verdaderas. Bueno, el ministerio profético es parte de lo que hemos estado hablando en la lección anterior. Hablamos acerca de los profetas que capacitan a los santos. Los capacitan proveyendo mediante la enseñanza, la doctrina y también lo que es la interpretación correcta de los eventos futuros, los eventos que ya se están cumpliendo por la palabra profética desde el Antiguo Testamento, anunciada también para confirmar eventos en el Nuevo Testamento y en los tiempos o en los últimos tiempos o en los últimos días o en la última hora. Son entonces bases fundamentales, la verdad, que nos ayuda a nosotros para conocer y confirmar lo que es la profecía y los profetas que capacitan a los santos, además de capacitar proveyendo todas las cosas necesarias para que haya un crecimiento, un desarrollo y se alcance la madurez. También hemos dicho que cuando se describe en el diccionario la palabra profecía, bueno, cuando hablamos de la profecía, es relacionado con el profeta. Un profeta es el que predice eventos futuros. Un profeta es el que habla o declara palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y un profeta también enseña doctrina. Eso también edifica. Y un profeta pues declara la palabra que viene también de parte de Dios para que haya edificación, para que haya también exhortación, para que haya consolación. Bueno, y como vimos también un recordatorio en la clase anterior, lección número 9, pues conocemos entonces, recordamos que había también profetas en Jerusalén y que por acuerdo del concilio ministerial, el concilio donde había apóstoles, había también ancianos, había profetas, y la iglesia que fue testigo de esa reunión de concilio, entonces entendemos que los profetas también fueron enviados llevando cartas e instrucciones a las iglesias en el área de Antioquía para aclarar ese problema doctrinal en el que ellos estaban siendo turbados, inquietados, porque hubo maestros que les decían que tenían que guardar la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse, y se aclaró que no era en el nuevo pacto la salvación relacionada con la obediencia ni por las obras de la ley. Esto, al declarar también las instrucciones de del concilio ministerial, pues es lo que trajo nuevamente que en las iglesias de Antioquía, en su mayoría gentiles convertidos a Cristo, hayan entrado nuevamente en un grande regocijo y también en un crecimiento, en una edificación y también en paz, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero al hablar de los profetas verdaderos, no podemos tampoco dejar de hablar de lo que son los falsos profetas. Esta lección, la lección número 10, también entonces consiste en hacer un análisis de un falso profeta. Me refiero a un falso profeta porque vamos a ver específicamente un ejemplo de un falso profeta. Tenemos muchos ejemplos de lo que son los profetas en el sentido de lo que es hablar o profetizar o enseñar ya en una condición de apostasía, y también incluso tenemos el Nuevo Testamento y en el desarrollo de la obra del ministerio, también la confrontación de los apóstoles y el conocimiento de los falsos profetas con cualidades o características que los distinguen y que los hacen ser muy diferentes de los profetas que tienen el don y que han sido asignados por Dios y por nuestro Señor Jesucristo en su iglesia para que capaciten, para que edifiquen, para que consuelen, para que enseñen, para que exhorten y también para que declaren la palabra del Señor
siempre lo que son los ministerios proféticos verdaderos, siempre en relación y unidad con los apóstoles y los demás ministerios. Por eso hay 5 ministerios establecidos por el Señor para capacitar a los santos. El análisis de un falso profeta. Según la escritura en Hechos capítulo 13, dice que la delegación del apóstol Pablo y Bernabé al ministerio al cual ellos habían sido también asignados y habían sido apartados, la obra a la que se les había llamado, esto lo confirmó el Espíritu Santo por medio de los profetas que estaban en Antioquía, y la delegación se hizo con testimonio de otros ministros, por imposición de manos los enviaron, y así fueron dirigidos también por el Espíritu Santo a las áreas donde comenzaron, como Pablo y Bernabé, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Hechos capítulo 13 también dice que después de que ellos recorrieron aquellas regiones, llegaron a la isla de Pafos. Ahí también ya habían recorrido toda esa isla y declarando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí dice que en la isla de Pafos encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Así que la existencia de los falsos profetas, como le decía anteriormente, pues no es un asunto nuevo en lo que es en la confrontación o el surgimiento y la actividad de los falsos profetas. Ya desde el Antiguo Testamento, pues solamente le hago una referencia acerca de lo que dijo el profeta Jeremías cuando habló y por palabra del Señor, donde literalmente dice entonces el Señor me dijo. Jeremías está hablando y dice el Señor o Jehová me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Y aunque es un versículo que en sus contextos nos enseña de la actividad de estos profetas, dice que es en un tiempo donde muchas habían sido las apostasías de la nación de Israel, y en una de estas apostasías es cuando dice que los profetas continúan profetizando, y el Señor le dijo al profeta Jeremías para que lo hiciera conocer a la nación de Israel. Dice, primero ellos profetizan en mi nombre. Profetizar en el nombre del Señor, eso como que daba la seguridad de que los oyentes que decían, bueno, si el profeta dice que es en el nombre del Señor, es porque es un enviado, es un representante, es el que trae el mensaje inspirado por Dios. Entonces era la presentación, y era también como lo aceptaban como un profeta de parte de Dios. Pero el Señor dice que les profetizaban mentira, y dice, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Entonces, cosas tan tremendas y tan amplias como para entonces decir nosotros, bueno, las cualidades de un verdadero profeta es que si él lo han enviado, le han dado una comisión, el Señor les ha hablado. Un falso profeta, el fundamento de enseñanza es que profetizan mentira, cosas que no son ciertas, pero que logran hacer creer como que sí es verdad. En segundo lugar, los profetas falsos pueden decir, así dice el Señor, o el Señor me dijo, y comienzan entonces a declarar lo que supuestamente el Señor les dijo, pero es con la intención de hacer creer una mentira para que sea aceptada como una verdad. Además, las características y el análisis de los falsos profetas es que Dios no los envió,
Dios no les dio ordenanza, Dios no les habló. Entonces, ¿en qué consistía el lenguaje, la presentación y la autoridad que representaban? Entonces el Señor dice: visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Bueno, esto debe de enseñarnos a nosotros algo también muy importante en lo que es la naturaleza de los falsos profetas. Y aunque esto se declara en el Antiguo Testamento, pero es parte de este análisis. Muy bien. Entonces, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Me sorprende mucho, ya que lo leímos. Dice que encontraron en la isla de Pafos un cierto mago. Era un falso profeta, era judío y era llamado Bar Jesús. Entonces, primeramente observamos que los profetas están en lugares específicos, pueden estar en territorios como un país, pueden tener un renombre porque son judíos y también pueden tener una aceptación porque se dice o dicen ellos que también son cristianos. Le voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, lo primero que observamos es que aunque es un profeta, pero dice que era falso profeta, la realidad también es que era un mago. Mago se distingue porque ellos conocen misterios y también expresan conjuros o declaraciones que dan lugar a la actividad de espíritus en las regiones celestes para generar cambios en la naturaleza, cambios en la materia o también generar milagros, obras sobrenaturales. Ya en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: miren que nadie los engañe. Así que ya vamos viendo ese lenguaje más profundo, más amplio en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice miren. Y la palabra mirar es observe con mucho cuidado y constantemente. Observe cuidadosamente y constantemente que nadie los engañe. Porque dijo Él, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Después en el contexto, Mateo capítulo 24 y en el mismo pasaje dice que también se levantarían falsos cristos y falsos profetas haciendo milagros y señales y si es posible engañarán a los escogidos, si es posible. Entonces la posibilidad de que haya engaño con los escogidos sí existe. Por eso precisamente es que necesitamos nosotros hacer este análisis de un falso profeta. Bueno, entonces además de que este hombre estaba en un lugar estratégico, estaba en un lugar también, aparte de eso, estaba con el procónsul Sergio Saulo. ¿Quién es un procónsul? ¿Y por qué el falso profeta estaba ahí? Bueno, la palabra procónsul nos habla de un gobernante. En el imperio de los romanos, los gobernantes eran asignados en diferentes lugares, así que Sergio Paulo era un hombre inteligente y había sido asignado como gobernador en aquella región, pero precisamente ahí es donde estaba el falso profeta. He escuchado yo algunos maestros, incluso algunas declaraciones de profetas en este tiempo, donde esta escritura la utilizan para decir que en realidad también hay falsos profetas muy cercanos a personas que ejercen autoridad o que ejercen también una función de gobierno. Aquí lo tenemos, este es un ejemplo también y existe en este tiempo. Además dice que era judío. Otra vez yo le digo en este análisis, en este estudio muy cuidadoso, que una persona puede decir que es profeta y que se le puede dar también mérito o honra, que porque es judío o que porque es cristiano,
o que en otras creencias, o que porque es representante de algún sistema o de alguna secta o de algún otro grupo religioso. Finalmente, dice que era llamado Bar Jesús. Bar Jesús es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, que en nuestro castellano se traduce hijo o descendiente de Jesús. Qué interesante. Por eso no es extraño observar algunos magos, falsos profetas o adivinos que encontramos todavía en los medios de comunicación, en los canales de televisión, o que los encontramos en otros medios electrónicos, en YouTube también, o en otro medio, y que tienen un nombre, incluso se autodenominan hermanos, y mencionan a Dios, o declaran a Jesús, o dicen que el Espíritu Santo. Bueno, todo eso tiene que ser utilizado porque es una forma de engañar, es una forma de hacer creer lo que es falso. Si no, pues ¿cómo engañarían a aquellos a quienes ellos buscan atraerlos hacia el engaño? Entonces tienen que utilizar algo como que es verdadero para hacer creer lo que es falso. O sea, para hacer creer lo que es falso, utilizan algo como que es verdadero. Bueno, además de esto, dice que estaba ahí Sergio Paulo y escuchó todo testimonio de Bernabé y de Saulo, y entonces los invitó porque deseaba oír la palabra de Dios. Bueno, aquí es donde comenzamos nosotros también a observar lo que le llamamos una confrontación de los apóstoles contra un falso profeta. Dice la Escritura que Elimas el mago, así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces, cuando el falso profeta se ve confrontado y cuando aquel a quien había engañado o había influenciado con el engaño, cuando contempla a los ministros que declaran la verdad, que declaran la palabra de Dios verdadera, que declaran la enseñanza del Señor, la doctrina verdadera, entonces viene la oposición, viene la confrontación, porque ellos, como falsos profetas, quieren mantener y conservar a las personas, dice la Escritura, desviados de la fe. La palabra desviar habla de torcer, y la palabra torcer habla de mal interpretar, pero también de corromper. ¿Por qué entonces existen en este tiempo los adivinos, los que leen las cartas, los que prometen salud, los que prometen felicidad, los que prometen prosperidad, los que prometen éxito? ¿Por qué existen en este tiempo todavía? Existen porque ellos tienen una función específica, como el caso de este falso profeta. Ellos quieren apartar de la fe a los que están empezando a escuchar la palabra de Dios, y también, si es posible, como dijo el Señor Jesucristo, ellos van a procurar apartar de la fe aún a los creyentes, a los escogidos, hombres y mujeres. Lo otro que observamos aquí dice que tratan de desviar, tratan de apartar. ¿Alguna vez usted ha escuchado entonces que cuando se dice generalmente de que hay alguna doctrina o que hay alguna parte de la palabra de Dios que están desviándose, que están malinterpretando? Bueno, este es un asunto muy breve, yo se lo explico. Porque la Iglesia de Cristo está muy enfocada ha estado en ciertos tiempos y en ciertos sectores de la Iglesia en diferentes lugares,
de acuerdo a actividades que de pronto en el ministerio hay una interpretación incorrecta o hay una inclinación con palabras persuasivas a caminar en un estilo de vida. A usted y a mí nos corresponde confirmar si eso es cierto o si no es cierto. Si son ministros de la palabra o ministros de la palabra, pero que en un momento también tienden a irse al extremo de la interpretación o tienden o se inclinan a dirigir al pueblo de Dios solamente en un aspecto de la vida espiritual. Ahora, los que son falsos, ellos sí utilizan el engaño y la mentira con la intención de hacer creer, pero que utilizan señales, milagros, o que tienen estos títulos de profetas, o que tienen estos títulos también de nombres relacionados con virtudes o autoridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo: mirad que nadie nos engañe. Además de esto, dice la Escritura que Saulo también, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? El análisis de un falso profeta es más profundo en las palabras del apóstol, quien siendo lleno del Espíritu Santo, mire qué interesante, en las palabras del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, esto quiere decir que hay un lenguaje y una verdad que se amplió en ese momento y que se las declaró Saulo a este falso profeta diciendo: hijo del diablo. Los falsos profetas, y si es una falsa profetisa que se autonombra falsa profetisa, o que se autonombra profetisa pero que es falsa, entonces hay hijos e hijas del diablo. Número 2, por la palabra del Espíritu Santo también se confirma: estás lleno de todo engaño y fraude. El engaño, el carácter, la naturaleza de los falsos profetas es una naturaleza de engaño, hacer creer la mentira como que sí es una verdad. Número 3, dice lleno de fraude. El fraude es la presión que se declara y que se ejerce en la vida de personas para obtener algún beneficio, para obtener alguna riqueza o para obtener alguna posición. Número 4, enemigo de toda justicia. Esto de enemigo de toda justicia es adversario u oponente de toda justicia. Primero, la justicia de Dios, y la justicia de Dios que es la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, enemigo de toda justicia quiere decir enemigo de la conducta de rectitud que un creyente aprende para caminar en rectitud y agradar a Dios. Es la conducta de justicia, la conducta de caminar rectamente, es parte de la naturaleza también de nuestro Señor Jesucristo, de quien el Señor nos está declarando y nos enseña a seguir sus pisadas. Además de esto, Pablo le dice: no cesarás, no vas a terminar de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces, note usted vamos a decir, este atrevimiento, note usted esta declaración que nos enseña un falso profeta en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de la palabra, en contra de la fe, y buscando también toda forma de engaño, de fraude, de mentira, para que las personas no reciban la palabra de fe ni la sana doctrina, y los existe. Por eso, este ejemplo nos enseña también que es importante poder ir estudiando nosotros lo que es
la administración de los que sí son verdaderos profetas, porque son ellos los que Dios ha asignado para que nosotros seamos también edificados o capacitados, exhortados, edificados y consolados o enseñados correctamente. Quiero decirle que en lo que es el falso profeta, un análisis del falso profeta, solo para que usted haga un recordatorio, ya hemos hablado de los que sí tienen el don ministerial, el don que el Señor Jesucristo les concede y que los asigna en la iglesia de Cristo para capacitar a los santos. Tenemos que hacer la diferencia también y estar muy atentos con las personas que tienen el don o carisma de profecía. Este es el don que el Espíritu Santo concede a otros miembros de la iglesia para que profeticen. También tenemos que estar muy atentos porque ya en el sentido de la profecía puede haber también personas que dicen que tienen el don espiritual y que hablan también por el Espíritu Santo, pero que tenemos que ser cuidadosos porque en un momento dado también ellos pueden equivocarse o estar hablando por voluntad personal y no por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice desde el Antiguo Testamento. Bueno, cuando hay visión, cuando dicen que hay palabra del Señor, cuando dicen que el Señor me ordenó, me envió, sí. Sin embargo, o cuando dicen el Señor me mostró un sueño en el sentido de profecía, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que oír y dejar que el Espíritu Santo nos confirme o que nos confirme por la palabra ya escrita, la palabra profética, para no ser engañados. En el libro de Apocalipsis se dice que había una mujer que se decía ser profetisa. Era una mujer creyente, pero que en un momento de su vida le dijeron o ella comenzó a decir, yo soy profeta. Se descubre y se declara por la revelación de Dios que era una mujer que enseñaba a los siervos del Señor a cometer inmoralidades y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ella se comenzó a decir ser profetisa y hubo incluso siervos, ministros del Señor que le creyeron y que se dejaron enseñar. Puede haber hombres y puede haber mujeres que cuando toman a la ligera o niegan la santidad y promueven la inmoralidad, debemos de estar muy atentos. Debemos de observar cuidadosamente y continuamente a esta mujer, y digo que en un tiempo fue una mujer creyente, posiblemente dedicada, se habla de familia que tenía, y se le dio oportunidad de arrepentimiento. Esto quiere decir que en cierta forma ahí estaba en la iglesia, había creído en Jesucristo, pero se apartó, ahora le estaban llamando al arrepentimiento o vendrían consecuencias también contra su vida, y eso de parte de Dios. Recuerde que hay profetas con un espíritu de adivinación. Eso se confirma en el Antiguo Testamento, Jeremías 14. Esto también dice en Tito capítulo 1, versículo 10 al 13, y se lo voy a leer para que usted observe esta clase de profetas que el apóstol Pablo también declaró de la siguiente manera. Tito capítulo 1, y dice en el versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Aquí habla nuevamente de que hay muchos engañadores y describe especialmente los de la circuncisión, hablando de congregaciones que todavía estaban en ese tiempo guardando las costumbres de la ley, incluyendo la circuncisión. Y dijo el apóstol Pablo a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. ¿Qué le parece? Entonces hay grupos también que en oposición a la sana doctrina, a la doctrina de la gracia y de la justicia de Dios,
Entonces vamos a encontrar grupos que se autodenominan también grupos que sirven a Dios, grupos que tienen la verdad, grupos que se mantienen en la obediencia a la palabra, en obediencia a las costumbres de la ley o en obediencia a la ley de Moisés, como es un ejemplo. Hay otros grupos que también se autodenominan como creyentes y que el apóstol Pablo nos da una señal. Tienen profetas, algunos de ellos tienen profetas. Y dicen verdad, pues aquí tenemos un caso. Dice que uno de ellos, hablando de los de la circuncisión, su propio profeta dijo, los cretenses, la iglesia que estaba en Creta, la iglesia de creyentes en Cristo, son siempre mentirosos, malas bestias y glotones, ociosos, y este testimonio es verdadero. El hecho de que haya también una palabra por parte de un falso profeta dirigida contra alguna congregación o algún ministerio y que sea verdadero, no tenemos nosotros por qué decir eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es de un falso profeta. No, porque hay falsos profetas que sí dicen verdades. Y el apóstol Pablo dijo, el profeta de los de la circuncisión está diciendo una verdad en cuanto a la conducta de la iglesia que está en Creta. Dijo, y es verdad. No quiere decir que sea uno de los profetas asignados por Jesucristo. Lo que quiere decir es, está diciendo una verdad. Esta verdad es, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Entonces, a Tito le dicen, necesitas amonestarlos, llamarle la atención y hacerles conocer sus errores para que sean sanos en la fe, porque ya hay otros grupos que por sus falsos profetas también están conociendo cuáles son sus actitudes equivocadas. Bueno, cuando llegamos a este punto, entonces es nada más para decirle que esta clase de profetas que dicen la verdad, pero que no son tampoco profetas del Espíritu Santo, pero que observan y contemplan y confirman actitudes incorrectas de los creyentes. ¿Nos ayuda esto para entender algo que es muy importante en la capacitación de los creyentes? Sí, que en ocasiones hay quienes van a decir algo que es verdadero y que nosotros debemos de tomarlo en cuenta para promover un cambio de actitudes equivocadas en los miembros de la iglesia del Señor. Usted puede pensar entonces que si Pablo dice, cuando se dice que los cretenses son mentirosos, que son malas bestias, habla de que tienen un carácter malo, hiriente. Y también dice son glotones, ociosos, literalmente esclavos de su estómago, glotones. Pero ¿qué si usted y yo de pronto escuchamos a alguien que dice, bueno, no son mentirosos, pero son fraudulentos? ¿Quiénes? Creyentes que dicen que están en las iglesias en Cristo, pero son fornicarios, pero son adúlteros, pero son ladrones. Y usted puede decir, ¿pero quiénes? Pues algunos que están en ciertos sectores de las congregaciones que dicen ser congregación de Cristo. Eso se tiene que confirmar, porque entonces iremos nosotros y vamos a exhortar y amonestar a aquellos que tienen esas costumbres equivocadas y malas. Bueno, quiero explicarle un poquito acerca de lo que es la palabra engaño, que esto resalta, que es notorio en cuanto a este tema, en el análisis de los falsos profetas, porque ya entendimos que se describen también como llenos de engaño. La palabra engaño, que es la palabra del diccionario griego 1388, es la palabra dolos, D-O-L-O-S, dolos. Esto, aunque nos habla acerca de hacer creer lo que es falso, engañar, también dolos se traduce como atraer, incitar o tentar, ofreciendo placer o promesa de estar en una posición superior, ofreciendo la promesa de estar en un nivel superior, también ofreciendo estar en una posición favorable de provecho, de éxito, de interés, de seguridad,
de prosperidad en riquezas o bienes materiales. Esta palabra dolos tiene una relación como el engaño que se hace por medio de ofrecer una carnada para atraer o atrapar a algún animalito o alguna ave. Y esto es para hacer caer en una trampa. Me llamó mucho la atención que cuando se habla del engaño, se utiliza un lenguaje en el que a los oídos de una persona les hacen creer que viene una palabra, viene una promesa de prosperidad, de bienestar. Es una incitación, es una tentación para hacer creer lo que no es verdad, pero sin embargo, que la palabra profetizada, la palabra de engaño, promete bienestar, provecho, superioridad, éxito, bienestar. ¿No le parece que eso es lo que ofrecen los adivinos, los falsos profetas en el tiempo actual por los medios de comunicación? Le dice que va a cambiar su vida de amor, dicen ellos que va a cambiar su situación de financiera, dicen ellos que se va a prosperar, dicen ellos que se va a quitar el mal. Pero usted se da cuenta, por ejemplo, que en la palabra dolos, eso es un engaño, es una incitación, es estimular la vida de la persona hacia lo que es el placer, hacia lo que es la riqueza, hacia lo que es una posición que les favorezca, una posición superior. Por eso es que en el Antiguo Testamento, quiero confirmar y terminar con esto. Entonces dice, en una condición de apostasía, en una condición donde el pueblo se había apartado de Dios, donde su conducta se había apartado de Dios, había profetas que utilizaban la profecía como una carnada para atraer y mantener en engaño a aquellos que pensaban que iba a venir prosperidad y que no iba a ocurrir nada, y que el Señor dice, lo que les están diciendo es visiones falsas, vanidades y engaños de sus corazones o adivinación. Entonces esto es terrible. Recordemos que el apóstol Pablo enfrentó a una muchacha con un espíritu de adivinación y la muchacha decía, estos que les predican son siervos del Dios Altísimo. 3 días. Esa es la adivinación, ese es el engaño, la incitación, la carnada, para hacer creer en la superioridad. Dice que Pablo durante 3 días y ya después le inquietó, le molestó, volviendo contra la muchacha, dice que reprendió ese espíritu de adivinación. Amados hermanos, quiero concluir diciéndole esto. Tengamos mucho cuidado y observemos el lenguaje profético cuando se habla de éxito, cuando se habla de prosperidad en el sentido de adquirir riquezas, cuando no se nos dice acerca de lo que es la mentira, la glotonería. Estoy hablando en el contexto de lo que Pablo mencionó en Tito, acerca del fraude, acerca de la intención de querer ser superiores a otros. Es una carnada el lenguaje de los falsos profetas para mantener apartados de la fe y lejos de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, concluimos en esta ocasión con el título de El análisis de un falso profeta. Lección número 10. Le esperamos en nuestro próximo programa, el siguiente martes. Si usted tiene algún comentario, agréguelo por favor. Si tiene alguna pregunta, recuerde área 323-727-6033. Dios les bendiga y hasta nuestra próxima reunión.